Los pronombres en español, ¿verdad que a veces parecen un auténtico laberinto? Es que es un sistema lleno de reglas que, si lo comparamos con otros idiomas, pueden parecer súper arbitrarias. Pero ¿sabes qué? Esa sensación de estar un poco perdido tiene solución. Totalmente. Lo que vamos a hacer aquí es precisamente eso, desmitificar todas esas reglas. Vamos a construir una base lógica clarísima para que los pronombres dejen de ser ese obstáculo y se conviertan, de hecho, en una de las herramientas más potentes para hablar un español fluido y, sobre todo, natural. A ver, que si el sujeto desaparece, que si los pronombres de objetos se colocan antes del verbo y encima todo un sistema para la formalidad. Si alguna vez esto ha generado un poco de lío, que nadie se preocupe, es lo más normal del mundo. De hecho, es que estos son los tres grandes pilares. La personalidad del sistema de pronombres en español. Pero aquí viene lo bueno. Cada uno de estos puntos sigue una lógica súper definida. Y una vez que se pilla esa lógica, ¡zas!, todo encaja. Así que venga, vamos a meternos de lleno con cada uno de ellos para que toda esa confusión se transforme en una claridad cristalina. Venga, pues empecemos por el principio, por lo más básico, pero que es quizá el primer gran cambio de chip que hay que hacer para pensar en español. Y esto tiene que ver con el pronombre de sujeto, o sea, el yo, tú, el, ella. Claro, en idiomas como el inglés es impensable no usarlo, es indispensable. Pero en español la regla general es justo la contraria. Se omite. Y esto, ojo, no es un capricho. Hay una razón de peso detrás, un concepto fundamental que define la mismísima estructura del idioma. El nombre técnico es lengua prodrop, que suena muy académico, pero en realidad es algo muy intuitivo. Significa simple y llanamente que la conjugación del verbo, esa pequeña terminación, ya es un chivato. Nos lo cuenta todo, nos da toda la información que necesitamos. Pensemos un momento en el inglés. Si oímos la palabra speak a secas, ¿quién habla? Imposible saberlo. Podría ser I speak, you speak, we speak, they speak. El pronombre es obligatorio para que la frase tenga sentido. Pero en español es otro mundo. Si yo digo hablo, esa O final es como una firma, una huella dactilar. Solo puede ser yo, no hay duda posible. Por eso decir yo hablo casi siempre es innecesario. De hecho, a veces hasta suena un poco raro, poco natural, como si se estuviera explicando algo que ya es obvio. El verbo, por sí solo, ya lo ha dicho todo. Vale, entonces, si la regla es no usar el sujeto, ¿cuándo sí lo usamos? ¿Cuándo rompemos esa regla? Pues básicamente en tres situaciones que son clave. La primera, para dar énfasis, mucho énfasis. Hay que imaginarse el tono de voz diciendo yo lo hice, no tú. Toda la fuerza está en dejar clarísimo quién es el autor de la acción. La segunda, para contrastar. Por ejemplo, ella trabaja, pero él no hace nada. Aquí los pronombres son como los dos platos de una balanza. Se usan para comparar. Y la tercera, que es súper importante en el día a día, es para desambiguar, o sea, para aclarar las cosas. Pensemos en un verbo como comía. ¿Quién comía? Pues podría ser él, ella o usted. Es ambiguo. En ese caso el pronombre es vital. Es totalmente necesario para que se nos entienda bien. Muy bien. Una vez que tenemos claro esto de cuándo poner y cuándo quitar el sujeto, subimos de nivel. Entramos en un terreno más sutil, más social del idioma. Porque aquí la elección del pronombre ya no es solo si la frase está bien o mal gramaticalmente. No. Aquí entra en juego el respeto, la cercanía, el contexto. La palabra que se elige para hablarle a alguien dice muchísimo sobre la relación que se tiene con esa persona. Y sí, ha llegado el momento de hablar del famoso dilema tú frente a usted. En el fondo, la diferencia es una cuestión de distancia social. El tú es el pronombre de la confianza, del trato de igual a igual, de la familiaridad. Es el que se usa con los amigos, con la familia, con la gente de nuestra edad. Es el terreno de lo cercano. Usted, por otro lado, es como poner una pequeña barrera de respeto. Establece una distancia, una verticalidad. Se reserva para personas mayores, para desconocidos, en situaciones formales de trabajo o cuando nos dirigimos a una figura de autoridad. Pero atención, porque lo más importante aquí no es solo la decisión social, es la consecuencia gramatical que tiene, que es enorme. Con tú, el verbo va en segunda persona, tú hablas, pero con usted el verbo va en tercera, usted habla. Es como si usted, para mostrar ese extra de respeto, tomara prestada la conjugación de él o ella. Es un detalle fundamental. Y justo cuando parece que ya está todo controlado con el tú y el usted, ¡pum!, el español nos saca otro as de la manga, el voseo. A ver, es importantísimo entender esto. El voseo no es un error, no es una forma incorrecta de hablar, para nada.
Es la norma, la forma culta y estándar en muchísimas zonas de América Latina, en países enteros como Argentina, Uruguay, Paraguay y en un montón de regiones de Centroamérica como Costa Rica o El Salvador. El vos es simplemente lo que se usa en lugar del tú para el día a día, para el trato informal con amigos y familia. Lo más fascinante de todo esto es ver cómo el vos cambia la conjugación de los verbos, y es que tiene una lógica interna súper elegante. La regla general es increíblemente regular, de verdad. Se coge el infinitivo, se le quita la R del final y se pone un acento en la última vocal, así de fácil. De hablar sale hablas, de comer sale comés. Pero la verdadera magia, el truco genial, se ve con los verbos que suelen ser irregulares. Fijémonos, por ejemplo, en pedir. Con tú, la raíz cambia, hay que acordarse de que es pedides. Pero con vos no hay sorpresas, mantiene la raíz original, pedís, es mucho más predecible. O sea que, y esto es lo importante, el voseo no es que complique el español, todo lo contrario, en muchos sentidos lo simplifica. Esta tendencia a regularizarlo todo significa que se quita de en medio un montón de irregularidades y de cambios raros en la raíz que con el tú hay que aprenderse de memoria. Es un sistema, por tanto, mucho más predecible, más coherente y, la verdad, para mucha gente es hasta más fácil de aprender. Vale. Respiremos hondo porque ahora entramos en el que para mucha gente es el territorio más peliagudo de los pronombres en español, los objetos. Sí, la eterna batalla entre el objeto directo y el indirecto, el famoso lo contra le. Y saber cuándo usar uno u otro no es una simpleza de gramática avanzada, ¿eh? Es que es absolutamente fundamental para comunicarse con claridad, con precisión y, por qué no decirlo, para sonar natural. La clave para no liarse es hacerse las preguntas correctas. Es así de simple. El objeto directo es el que recibe la acción de lleno. Responde a la pregunta ¿qué o a quién? Si yo digo compro la manzana, ¿qué compro? La manzana. Pues ese es el objeto directo. Lo sustituyo por su pronombre que tiene que coincidir en género y número, la compro. Por eso tenemos lo, la, los y las. Ahora, el objeto indirecto. Este es el destinatario de la acción. Es el que responde a quién o para quién. Y aquí está el gran kit de la cuestión. Sus formas, le y les, son neutras en cuanto al género. No, tienen género. Si digo le di un regalo, ese le podría ser a él, a ella o a usted. No nos da esa información, solo nos dice quién se beneficia o recibe la acción. Pasamos ahora a una categoría de pronombres que está por todas partes en el español del día a día. De verdad, omnipresentes, sobre todo cuando hablamos de rutinas. Son los pronombres reflexivos. Pensemos en verbos como levantarse, ducharse, peinarse. Ese se final es la pista. Son esos pronombres que nos dicen que la acción del verbo vuelve, como un boomerang, a la misma persona que la está haciendo. Su función principal es como la de un espejo, tal cual. Indica que la persona que hace la acción y la que la recibe son la misma. En yo me lavo, el sujeto yo y el objeto me son la misma entidad. La acción se refleja, pero hay más. Las formas del plural, nos, os y se, tienen una segunda función súper útil, la reciprocidad. Es decir, significan el uno al otro. Si decimos ellos se abrazan, el significado da un giro de 180 grados. No significa que cada uno se está abrazando a sí mismo, no. Significa que se abrazan mutuamente. Así que el mismo pronombre, se, puede hacer dos trabajos completamente distintos según el contexto. Es muy eficiente. Y esto nos lleva a una diferencia sintáctica clave. Es uno de los errores más comunes que cometen, por ejemplo, los hablantes de inglés. Así que, atención. En español, cuando la acción reflexiva tiene que ver con una parte del cuerpo o con ropa, el pronombre me, te, se ya deja claro de quién es esa parte del cuerpo. Es obvio que si me lavo las manos son las mías, no las de otra persona. Por eso decir me lavo mis manos suena redundante. Es incorrecto. La forma natural, la correcta, es siempre usar el pronombre reflexivo y luego el artículo. Me lavo las manos. Se pone la chaqueta. Es un pequeño detalle que marca una gran diferencia. Vale, hasta ahora hemos visto los pronombres por separado, cada uno en su cajita. Pero ahora llega el momento de la verdad. Mezclarlos, combinarlos en una sola frase. ¿Qué pasa cuando le doy algo a alguien? Aquí es donde se juntan el objeto indirecto y el directo. Y sí, puede parecer el pico más alto de la montaña, la máxima complejidad, pero la buena noticia, y es una noticia buenísima, es que el español aquí es súper sistemático. Sigue unas reglas estrictas, casi matemáticas. Una vez que se aprenden, funcionan siempre, sin excepción. La jerarquía es una ley de hierro. Es sagrada y no se puede romper. La regla es, primero el indirecto, segundo el directo. Siempre. Objeto indirecto más objeto directo. Por ejemplo, en te lo doy, te es el indirecto, la persona que lo recibe,
Y lo es el directo, la cosa que se da. Jamás de los jamases se oirá un nativo decir «lo te doy». Es imposible. Esta secuencia es inmutable, está grabada en piedra y es la base para entender todo lo que viene ahora. Claro, esta regla tan estricta nos lleva directamente a una situación curiosa, un pequeño problema. Si seguimos la norma al pie de la letra para decir «le doy el libro a él», usando pronombres, lo lógico sería decir «le lo doy», ¿no? El indirecto le primero y el directo lo segundo. Lógica pura. Sin embargo, esa combinación le-lo está prohibida en español. No se puede decir. ¿Por qué? ¿Por qué el idioma rechaza algo que, en teoría, sigue sus propias reglas? La respuesta es sorprendentemente simple. No tiene nada que ver con la gramática, sino con el oído. La razón es puramente fonética. Es que léelo suena fatal. Hay que intentar decirlo rápido varias veces. Le lo di, le la traje. La lengua se traba, ¿verdad? Esa secuencia de dos L's con vocales tan parecidas crea un sonido feo, lo que se llama una cacofonía. Es difícil de decir y no suena nada bien. Así que el idioma, que es muy listo y ha evolucionado durante siglos, buscó una solución elegante para evitar ese choque de sonidos. Y esa solución brillante es lo que los gramáticos llaman el se dativo. A ver, es importantísimo entender que este se no es el se reflexivo de lavarse. No tiene nada que ver. Aquí, el se es como un actor suplente. Es un sustituto puramente fonológico. Salta al escenario para reemplazar al le o al les justo cuando van a chocar con lo, la, los o las. Así, en lugar de ese imposible y feo le lo di, decimos se lo di. Y en esa frase, se significa exactamente lo mismo que le. A él, a ella o a usted. Simplemente está ahí para que la frase suene bien, para que fluya. Y la última pieza del puzzle, ¿dónde colocamos estos pronombres? ¿Antes o después del verbo? Pues bien, la regla general, la que vamos a ver el 90% de las veces, es que van antes del verbo cuando éste está conjugado. Esto se llama proclisis. Por ejemplo, lo veo, te lo digo. Pero hay 3 casos muy concretos donde es obligatorio hacer lo contrario, pegarlos al final del verbo, formando una sola palabra. Esto se llama énclisis. ¿Cuándo pasa esto? Con los mandatos en afirmativo, dámelo. Con los infinitivos, voy a hacerlo. Y con los gerundios, estoy haciéndolo. Y luego está la opción flexible. Cuando tenemos una frase con 2 verbos, como querer vender, a menudo se puede elegir. Se puede decir quiero venderlo o lo quiero vender. Ambas son perfectas. Bueno, y para terminar, vamos a hacer algo interesante. Vamos a cerrar un momento el libro de gramática y a asomarnos al español de verdad, al que se habla en la calle. Porque es clave entender que las reglas del libro que hemos visto no siempre se cumplen al 100% en la vida real. El idioma está vivo. Y en el caso de los pronombres de objeto, sobre todo en la zona centro y norte de España, hay unas variaciones dialectales súper extendidas que se conocen como leísmo, laísmo y loísmo. Aquí podemos ver un resumen de estas 3 variaciones. El más famoso y extendido es el leísmo. Consiste en usar le como objeto directo en vez de lo, cuando se habla de una persona de sexo masculino. Por ejemplo, decir le vi ayer en lugar de lo vi ayer. ¿Y qué dice la Real Academia Española de esto? Pues como es un uso tan extendido durante siglos, ha terminado por aceptarlo, pero con condiciones muy estrictas, solo para objeto directo masculino, singular y de persona. Sin embargo, con el laísmo, usarla como indirecto como en la dio un regalo a María, y el loísmo, usarlo como indirecto, lo dio un regalo a Juan, la RAE es tajante, son incorrectos. ¿Y por qué esa diferencia de criterio? Pues porque rompen una regla de oro que vimos antes, que el pronombre de objeto indirecto le es neutro, no tiene género. El laísmo y el loísmo le meten un género que no le corresponde y al hacerlo desbaratan todo el sistema. Venga, vamos a repasar en un momento las ideas clave. Lo más importante. 1. El español es prodrop, así que el sujeto casi nunca se pone, solo para enfatizar o aclarar. 2. El orden de los pronombres de objeto es sagrado, indirecto y luego directo, siempre. 3. Ese se que aparece de repente es un truco del idioma para que el lelo no suene mal, nada más. Y 4. El español está vivo. Hay variaciones como el voseo o el leísmo que son perfectamente normales en muchas regiones y que además tienen su propia lógica. Entender todo este sistema es como si de repente nos dieran un mapa detallado de un territorio que antes parecía un caos. Con estas reglas claras, el mundo de los pronombres en español se vuelve, de pronto, mucho más fácil de navegar. Así que el siguiente paso, el verdadero reto, ya no está en la teoría, sino ahí fuera, en el mundo real. La próxima vez que se escuche o se lea algo en español, el juego es intentar cazar estos pronombres en acción, a ver si se puede pillar un sedativo o escuchar el voseo. Convertir estas reglas en un hábito, en una forma de observar el idioma, es el paso definitivo para dominarlas por completo. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.